Hoy, cada colombiano sin excepción, cada colombiano, niños, adultos, ancianos, servidores públicos, profesionales de todas las áreas, están afirmando que en Colombia se requiere una reforma a la educación. Absolutamente todo el mundo dice, en Colombia se requiere cambiar muchas cosas de la educación. Algunas personas tienen unas ideas de qué debería ser, cómo debe ser, qué es lo que se debe cambiar. Seguramente algunos con acierto, otros equivocados, de buena intención, seguramente. Otros saben que intuyen que se debe cambiar, pero no tienen claro qué es lo que se debe cambiar o qué es lo que hay que reformar, qué es lo que se debe mejorar. Digamos, no tienen idea, pero dicen eso no está bien, no está funcionando bien, no está sirviendo, eso hay que cambiarlo y no saben qué hay que hacer. Pues tampoco todo el mundo tiene por qué saber qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? Entonces, este tipo de eventos deben servir para eso, para empezar a reflexionar sobre ese tipo de cosas e ir al fondo. Y no solamente por cumplir un mandato o una norma nacional que dice que cada año, cada entidad territorial debe hacer un foro. Y entonces nos convocamos y nos reunimos y hacemos cualquier cosa y cumplimos con la norma. No, yo creo que el foro debe cumplir el objetivo por el cual fue ordenado, porque también se ordenó no solamente para que se cumpliera, sino buscando, seguramente, el espíritu del legislador, como dicen los abogados, era que salieran de los municipios hacia los departamentos y de estos hacia el país reflexiones acerca de la evolución de la educación cada año, que cada 12 meses estuviéramos diciendo, evaluándonos y diciendo, bueno, esto está funcionando, esto no, ¿qué vamos a hacer? Y yo empiezo por proponer algunas preguntas, no las llamo orientadoras ni retadoras porque me parece pretencioso, pero sí al menos críticas sobre qué debemos reformar. Y deberíamos empezar por preguntarnos cuáles deben ser hoy las principales competencias que debe desarrollar o adquirir una persona al final de su paso por la educación básica y al terminar el bachillerato. Creo que en eso a veces no pensamos, simplemente el profe va y da la clase, el estudiante va y recibe la clase, el papá va y lleva al niño o lo manda y lo espera por la noche, por la tarde, el secretario firma documentos y así todos. Y los servidores públicos de la secretaría hacen su tarea diaria y a las 6 nos vamos todos. Y así, durante décadas. O sea, eso lo venimos haciendo durante decenios todos, excepto algunos que vamos a ver entre hoy y mañana, ¿cierto? Algunos profesores que han hecho cosas diferentes. Pero entonces, ¿para qué? ¿Cuál debe ser el objetivo principal de la educación básica? ¿Debemos preparar a los jóvenes para la vida? ¿Ese debe ser el principal objetivo? ¿O para el trabajo? ¿O para la educación superior? ¿O para la vida en sociedad? Son complementarios seguramente, pero debe haber una principal. Y el país tiene que decidir entre todos, ¿cierto? Entre todos. ¿Para qué vamos a preparar a los jóvenes en las escuelas y colegios? ¿Para la vida, para el trabajo, para la educación superior, para la vida en sociedad? O visto desde otras perspectivas, ¿los vamos a preparar para que sean exitosos o para que sean felices o para que sean buenas personas? Son tres cosas, insisto, complementarias, pero alguna debe ser prioritaria. Y definido eso, muy seguramente, y ahí sí entonces podemos hablar de áreas y asignaturas. Porque es que de una también cuando algunas personas proponen reformas, inmediatamente empiezan a hablar de asignaturas. Educación financiera, salud mental, habilidades socioemocionales, no sé qué, ¿cierto? A la ligera. Insisto en que puede que eso no esté mal, que no estén desenfocados. Lo que digo es que obedece esa propuesta a un razonamiento de cuál es el objetivo principal de la escuela y el colegio. O sea, un chico de 16, 17 años, ¿qué es lo que debe haber desarrollado en esos 11 años? Y definido eso, ¿qué es lo que debe haber desarrollado? Entonces ahí sí decimos, bueno, toca reemplazar estas asignaturas y seguramente muchas desaparecerían. Y aparecerían unas nuevas, serían reemplazadas, quizá el número sería menor de las que hoy tienen, ¿cierto? No tendría que cargar esas maletas pesadas que vemos en algunos colegios, con lamento por mi parte, en transición en preescolar,
unos casi bebés todavía, con unos costales ahí en la espalda, y uno dice, ¿eso servirá para lo que debe servir? ¿O para lo que queremos que sirva? O sea, ese niño, ese infante, cuando tenga 16 años, será un buen ciudadano gracias a la escuela, porque bueno, la escuela no es lo único que lo forma a uno, ¿cierto? También los medios de comunicación, la sociedad en general, el Estado, la familia, los vecinos, el barrio. Pero uno dice, bueno, esa maletota servirá para que dentro de 11 años este niño sea un buen ciudadano, sea un buen ser humano, sea un buen profesional, sea feliz, sea inteligente, sea exitoso. Entonces hay que revisar áreas de asignaturas. Algo en lo que no hemos reflexionado, yo creo que nunca, es ¿cuántos años? ¿Quién definió que debían ser 11? Y en ese momento que se definió que fueran 11, ¿cuál fue el argumento? ¿Por qué no 15 o por qué no 10? No sé, 14, 13, 9, o sea, 11. Son 11. Y son 11 hace muchos años. Son 11 hace decenios. Sigue siendo válido que sean 11, si lo fue al comienzo, de pronto sí, pero sigue siendo válido que sean 11 cuando el adolescente de hoy, de 16 años, es muy diferente al adolescente de 16 años de esa época. Es decir, ese adolescente de hoy no debería quedarse 3 años más o recibir acompañamiento 4 años más, o por el contrario, ese adolescente no debería haber salido ya antes. ¿Cuántos años? ¿Deben ser 11 o deben ser menos? ¿O deben ser más? Ahora, hay una cosa en la que sí creo que hay consenso entre expertos y no expertos, y es en las metodologías. Ahí sí creo que hay consenso. Independientemente de qué asignaturas, de cuántos años, de para qué, de qué hay que reformar, muchos docentes, se pueden contar por miles, y esto es una crítica respetuosa, pero es una crítica, se quedaron en metodologías que yo no sé si antes servían, pero hoy está comprobado que hoy no sirven, ¿sí? Sustentadas o basadas principalmente en la memorización, en el miedo y el castigo, ¿cierto? Y pues digamos, en ese tiempo cuando se desarrollaron muchas metodologías, gracias a muchos estudiosos y expertos que nos decían cómo deberíamos enseñar y cómo era que se aprendía, pues de pronto eran válidas porque desconocíamos otros descubrimientos científicos que nos dicen que mire, hay una mejor forma de aprender, hay una mejor forma de enseñar, una más efectiva, una más fácil, una más humana también, porque algo también que hoy tenemos que necesariamente agregarle es la dignidad al proceso. No en aras de lograr el objetivo del aprendizaje o de la enseñanza debemos pisotear o acabar la dignidad, la autoestima, despersonalizar al estudiante para uniformarlo y que todos terminen siendo sabios o genios. Entonces creo que en las metodologías sí hay consenso en que hay muchas cosas que se deben variar, pero muchísimas. Y eso es lo que vamos a ver en este foro, entre otras cosas. Entre hoy y mañana vamos a ver la experiencia de varios profesores que decidieron innovar. Ahora puede que no sean cosas demasiado creativas en algunos casos, en otros son muy creativas, pero al menos son diferentes. Al menos esta profe dijo, voy a montar esto, voy a hacer esto, voy a hacerlo así, voy a poner a los chicos a que lo hagan de esta manera. Hay otras formas, otras miradas, y para eso debe servir el foro, para que todos nos analicemos y reflexionemos. Finalmente quiero referirme a la evaluación, que es un componente de la metodología y que también hoy requiere revisión. La forma en que evaluamos, por ejemplo, las pruebas del Estado, antes ICFES, hoy Saber, dicen que les cambiaron el nombre porque las tías no sabían pronunciarla, decían IFES, decían, bueno, de muchas formas menos ICFES. Entonces tengo que cambiarle el nombre para que las tías pudieran decir las pruebas Saber. Siguen diciendo IFES, las tías. Las pruebas de IFES. Tiene IFES. Esa prueba del Estado, pienso que no debería ser requisito para el ingreso a la universidad. Se convierte en muchos casos en un castigo para el estudiante cuando él no es el único responsable de su resultado. El resultado de cada estudiante en la prueba Saber
depende de todos los profesores que tuvo. Porque es que hasta el de kinder, preescolar, porque si alguien influye en la forma de uno ver la vida son sus primeros adultos, digamos sus papás y sus profes de preescolar. Allí se define, ya que hay varios psicólogos, colegas, allí se define la mitad de nuestra personalidad, la otra mitad se va formando con las experiencias a lo largo de la vida. Pero hasta los 5 o 7 años nos jodieron o nos salvaron. ¿Quiénes? Los que nos rodeaban, los adultos a los que les confiábamos, les creíamos, porque ante el desconocimiento, la ignorancia, la falta de experiencia de un niño, ¿cierto? Pues él confía en el que tiene al lado, confía en el papá, confía en la mamá, confía en la profe, confía en el profe. Y eso determina nuestra forma de ver la vida, algunos de nuestros hábitos, y eso determina al final, después de 10 años, en la forma en que nos va en el resultado de la prueba a saber también. O sea, también la profe de kinder, la profe de preescolar, la profe de transición, también tiene que ver en el resultado del ICFES. Y a ella no le pasa nada si el niño sacó 200 o 100. El niño no entra a la universidad, pero la profe sigue allá, excúsenme, malformando niños, por decirlo de alguna manera, pues. Entonces el resultado de la prueba del Estado es responsabilidad de todos, no solamente de cada estudiante que presente la prueba, los profesores, los rectores, con su actitud con los docentes, ¿cierto? Con la organización, con la administración de la institución, la sociedad, claro, el barrio donde vive cada niño. Si uno mira los resultados, se encuentra muchas cosas comunes entre quienes les va bien y muchas cosas comunes entre quienes les va mal. Entonces fíjese que sí hay muchas otras cosas que están influyendo, porque si no fuera así, si fuera solamente producto del esfuerzo, de la capacidad individual de cada estudiante, pues uno encontraría unas diferencias enormes en cada salón. Y digamos que hay casi que homogeneidad por grupos, hay homogeneidad por ubicación de colegios, hay homogeneidad por sector oficial o sector privado, hay homogeneidad. Entonces fíjese que no es solamente el estudiante, pero la universidad le dice, usted no entra porque usted no sacó un buen puntaje. Y los profes que no le ayudaron a sacar un mejor puntaje, no pasa nada. Ni hablar de las pruebas de admisión de algunas universidades, las que no usan la prueba saber, sino su propia prueba, ¿cierto? La prueba de admisión, que permiten el ingreso a los que ya saben, a los que no necesitan estudiar, hacer la carrera. Para estudiar química en la nacional, hay que ser químico para poder entrar a la carrera. Para ser músico, para entrar al conservatorio hay que ser músico. Como decimos a veces de los bancos, le prestan al que no necesita, ¿cierto? Le prestan al que tiene plata. Y así pasa con las pruebas de admisión de algunas universidades. Ahora yo le pregunto a los profesores, ¿cuáles de ustedes, profes, hacen evaluación el primer día de clases? El primer día de clases. No, pero ¿por qué? ¿Para qué? O sea, las evaluaciones deberían ser al comienzo, es decir, debería ser al comienzo de cada periodo, para saber cómo llega el grupo, cómo está, y de pronto detecto una que otra particularidad allí y digo, bueno, este necesita más atención, este vuela, este me puede ayudar, puede ser aquí monitor, puede ser un auxiliar, ya está sobrado, pero no sabemos. Y entonces todos tienen que aprender lo mismo. Y el que podría avanzar mucho más, porque yo podría ponerlo a que por su cuenta, por fuera, como me está ayudando, como es mi auxiliar en el aula, pues vaya adelante, vaya traiga para que mañana me ayude, ¿cierto? Y al que va más atrasadito, pues desde el comienzo yo lo estoy reforzando y lo estoy atendiendo mejor. Las evaluaciones no deberían ser para sancionar, como creen muchas personas, profesores entre otros, pero no son los únicos. La evaluación debería ser para saber cómo vamos. Por ejemplo, la prueba saber es para que los colegios se evalúen, para que el colegio diga cómo estamos, en qué estamos fallando, por asignaturas. Ahora, no debería ser lo único que se evaluara, ¿cierto? El tema de conocimientos o de memoria, de recordación. Pero bueno, eso es lo que se está hablando y debería servir más para el colegio, como final del proceso, decir, mire, este joven pasó 11 años allá y mire cómo le fue. O estos jóvenes pasaron 11 años allá y mire cómo les fue. Entonces, compas, como les digo a los rectores en el grupo,
Ojalá este foro sirva para eso, para que nos ponga a pensar, a reflexionar. Ojalá la discusión no terminara mañana al mediodía. Ahí está la transmisión por Facebook Live, ahí se puede comentar, podemos seguir discutiendo, discutamos todos estos días. Yo tengo planeado entregarle al ministerio, conclusiones de este foro. De decir, mire, en el foro en Villavo se concluyeron estas cosas, así como le presenté unas ideas de los estudiantes en un encuentro de personeros que hicimos hace un par de meses, apenas comencé en la secretaría, se lo llevé al ministro, le dije, ministro, esto piensan los personeros estudiantiles. Ideas para el ministro se llamó la sección, el evento. Entonces, en nuestras manos, las de todos, secretarios de educación, servidores públicos, funcionarios de las secretarías de educación, rectores, directores de núcleo, coordinadores, docentes, padres de familia, estudiantes, vecinos, en manos de todos está el mejoramiento de la educación y esperemos que para eso sirva, aporte un granito de arena este foro educativo. Muchas gracias.